en la eliminación de olores y otros contaminantes en el secado térmico de lodos. Lo presenta Marc Fortuny. Marc es ingeniero técnico industrial, licenciado en Ciencias Ambientales y doctor en Ciencia y Tecnología Ambiental por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es socio fundador de Aeris Tecnologías Ambientales y desde hace 11 años es ingeniero de procesos de Bionic Filter System, Austria. Con más de 20 años de experiencia en tratamiento de gases, ha trabajado en la eliminación biológica del sulfuro de hidrógeno y en el diseño de sistemas industriales para el tratamiento de gases. Se especializa en soluciones para la captación y tratamiento de olores y contaminantes gaseosos, ofreciendo además servicio de consultoría y mantenimiento. Bueno, adelante, Marc. Buenos días, muchas gracias a los organizadores por la oportunidad de estar aquí y hablar un poco sobre nosotros, sobre nuestro trabajo. ¿Vale? Yo, como han dicho, trabajo para la empresa Bionic Filter System, que es una empresa austríaca, ¿vale? Que nos dedicamos a esto, al diseño y construcción de sistemas de tratamiento de gases. ¿Vale? Voy a hablar sobre un estudio piloto que hemos hecho para un cliente para determinar la mejor técnica disponible, la mejor tecnología, el mejor diseño para el sistema de tratamiento de gases para su secado térmico de lodos. ¿Vale? No sé si todos saben lo que es un lodo. En términos general se puede definir como un residuo líquido espeso, ¿vale? Que es combinación de sólidos y líquidos, resultado de procesos industriales. ¿Vale? En Europa y aquí supongo que también, pues la generación de lodos cada día incrementa. ¿Vale? Lodos hay de todo tipo, desde el lodo de origen doméstico, fecal, hasta el lodo de depuradora, que igual es el más conocido. ¿Vale? Pero cualquier residuo líquido o pastoso de origen industrial es realmente un lodo. ¿Vale? Y la gestión de los lodos básicamente consiste en reducir el volumen y estabilizar el producto para abaratar el transporte y el almacenamiento. ¿Vale? El lodo realmente, los lodos generalmente son un 15 o un 30% de materia seca, o sea, prácticamente es un líquido. ¿Vale? Y uno de los métodos más habituales y más popularizados y que cada vez se utiliza más para la gestión de lodos es el secado térmico, que no es básicamente es utilizar energía con un corriente de aire que lo que hace es llevarse la humedad de estos lodos y pasar el lodo de un 15-30% a aproximadamente el 90% de materia seca, que entonces ya es un material seco y fácil de gestionar. ¿Vale? ¿Qué pasa? El inconveniente es que no solo nos llevamos el agua, también nos llevamos parte de la materia en forma de emisiones de olor, amoníaco, compuestos sulfurados, compuestos orgánicos volátiles, ¿vale? Que es un efecto indeseado. ¿Vale? Entonces la pregunta es cómo tratar esto del mejor modo posible. ¿Vale? Secado de lodos hace muchos años que se aplica, hace muchos años que hay tratamientos, pero es verdad que como hay muchos lodos de origen diferente, pues es muy difícil a priori decir esta es la solución ideal y este es el diseño adecuado. ¿Vale? Entonces nosotros disponemos de una planta piloto, que es la que se puede ver en esta imagen, ¿vale? Con la que nosotros ofrecemos a nuestros clientes esta solución, de decir, vamos a hacer un pilotaje y vamos a caracterizar las emisiones del secado térmico que ya existe, en este caso, para determinar la mejor combinación de tecnologías disponibles y el diseño más adecuado. Para cumplir los límites de emisión, este era un cliente en Alemania, entonces los límites de emisión que aplican son los de la TEA Luft, ¿vale? Que son estos que se ven aquí. Para nosotros relevantes serían el amoníaco, el carbono total, los volátiles, el olor, ¿vale? Porque tanto polvo como clorhídrico, pues sabíamos que no hay emisiones en este caso. ¿Vale? Entonces, la configuración del sistema que utilizamos era un sistema de 4 etapas. ¿Vale? La primera etapa es el sistema que el cliente ya disponía para la eliminación de amoníaco, un scrubber químico clásico con dosificación de ácido sulfúrico para la eliminación de amoníaco. ¿Vale? La segunda etapa era la primera etapa de nuestro piloto, que era un scrubber de tipo vertical, con dosificación de químicos también, orientado a eliminar compuestos reducidos de azufre. Luego, en la tercera etapa, un biofiltro, clásica solución para eliminación de olor, ¿vale? Con material orgánico tipo madera, material clásico definido también según la normativa alemana, que es el que utilizamos nosotros, y luego, por último, una última etapa de afino mediante carbón activo, que queríamos probar a ver el efecto de añadirlo, qué ventajas y inconvenientes podía aportar. ¿Vale? ¿Qué se midieron? Pues se midieron, la planta mide parámetros online continuamente, de presión, temperatura, pH y este tipo de cosas. Manualmente pues se miden humedades, caudal que opera la planta. Y luego, externamente, pues se hicieron medidas puntuales de contaminantes clásicos, como amoníaco y sulfídrico,
Se hizo olfatimetría dinámica, como se ha explicado estos días en qué consiste. Se tomaron medidas para analizar gases, masas y FID para el carbono orgánico, ¿vale? Esto es un esquema, un diagrama fácil de entender de la planta piloto que utilizamos, ¿vale? Como he dicho, las 4 etapas. La primera etapa para el amoníaco, la segunda etapa para compuestos reducidos de azufre, la tercera para olor y volátiles solubles y la última etapa para compuestos más complicados como BTXE, terpenos y hidrocarburos de cadena larga, ¿vale? Esto es otra imagen del piloto. En este caso el aire circula de este lado para allá. Se ve el ventilador existente y el scrubber original que tienen allí. Bueno, esto es, claro, el piloto nosotros lo tenemos, pero en cada proyecto hay que adaptarlo, porque siempre los requerimientos son un poco diferentes. Entonces, este trabajo, esto es el layout de cómo se instalaría, de cómo lo aplicaremos en este caso, pues esto es un trabajo que hay que hacer en cada pilotaje, ¿vale? Esto es como era el piloto implantado ahí mismo, ¿vale? Pueden ver atrás el scrubber ácido que tiene el cliente, luego el módulo principal de nuestra planta piloto con el control, que es el scrubber vertical, el biofiltro, en este caso, de este tipo modular, y luego al final, bueno, aquí una etapa de calentamiento para el tema del carbono activo. Evidentemente el carbono activo después de un biofiltro, aunque se usa muchas veces, no es adecuado porque lo que hacemos es absorber humedad. Y al final, pues el filtro de carbono activo, ¿vale? Pasando a los resultados, no voy a entrar en detalle a los resultados del pilotaje, pero sí que hay algunos datos interesantes, ¿vale? Que están resumidos aquí en forma de tablas, ¿vale? Por ejemplo, las líneas que se pueden ver, la línea lila y la azul turquesa de abajo del todo, son las medidas puntuales de amoníaco, ¿vale? Se puede ver que la salida, pues siempre estamos prácticamente a cero, porque la eliminación de amoníaco no tiene ningún secreto, scrubber ácido pues funciona muy bien, ¿vale? Interesantes, por ejemplo, el diagrama de columnas, que son las medidas de olfatometría. Pues pueden ver que la entrada, que es las columnas de color rojo, pues oscilan mucho. Se me ha olvidado comentar, el pilotaje se llevó a cabo durante unas 9 semanas y media, ¿vale? Entonces se puede ver que a la salida del biofiltro, que son las columnas de color azul, pues el rendimiento de eliminación de olor, pues ya desde el principio ya era bastante alto, del orden del 80%, 90% al cabo de 3 semanas, ¿vale? Y evidentemente las últimas semanas, añadiendo el filtro de carbono activo, pues las salidas de olor, que son las columnas naranjas, prácticamente a cero, ¿vale? Entonces, bueno, la línea marrón que se ve es la línea objetivo de cumplimiento de olor, que son las 500 unidades de olor, que es el estándar alemán y aplicado en la mayor parte de Europa. Pues ya pueden ver que la salida del biofiltro, que son las azules, las primeras semanas no alcanzábamos el nivel, pero las últimas semanas sí, ¿vale? Tanto con el biofiltro como con el carbono activo, ¿vale? Luego, por ejemplo, datos interesantes, en la semana 5, pues tenemos datos, por ejemplo, de salida de olfatometría después de los scrubbers. Esto nos permite obtener datos de qué rendimientos de eliminación en términos de olor o en términos de volátiles pues tienen qué unidades, ¿vale? Es interesante pues hablar del diseñar y de ver qué trabajo hace cada unidad en este equipo de 4 unidades para poder determinar pues cómo es mejor diseñarlo, ¿vale? El rendimiento de eliminación de olor pues es la línea discontinua. Se puede ver que al principio pues más o menos al orden del 80 y pico % y al final pues prácticamente por encima del 90%, 95%, o sea, muy satisfactorio, ¿vale? Tanto con el biofiltro, que solo se operó durante 5 semanas, ¿vale? Como, bueno, según la norma también dice que los términos el tiempo de adaptación de estas tecnologías biológicas uno tiene que contar con 10-12 semanas. ¿Vale? Es verdad que el relleno que utilizamos no era fresco, o sea, era relleno de otro biofiltro precisamente para acelerar, digamos, la puesta en marcha, ¿vale? Pero bueno, sí que los resultados pues, indican claramente que la eliminación iba mejorando con el tiempo y al final conseguimos el objetivo, ¿vale? Luego, estos son los resultados del monitoreo de volátiles mediante gases masas, ¿vale? También de forma muy resumida. Hicimos primero un full scan, un screening para saber qué compuestos tenemos en total y luego, después del primero, vimos los 10 más representantes por temas de costos, evidentemente analíticas, pues, y cogimos los 10 que se indican abajo. Básicamente el que nos interesaba más eran los sulfuros de hidrógeno, el dimetilsulfuro, el dimetil de sulfuro, que aunque están en muy bajas concentraciones, pues son muy relevantes en términos de olor y son difíciles de eliminar, ¿vale? Entonces pueden ver que a la semana 5
con el sistema solo Scrubber más biofiltro, sin el carbón activo, pues el rendimiento medio de eliminación de volátiles, que es la línea negra, pues estaba alrededor del 75%, que es un valor habitual para las tecnologías Scrubber más biofiltro. Y el rendimiento de olor, pues, que es la línea roja, pues estaba alrededor del 87%. ¿Vale? Evidentemente, la diferencia al añadir el carbón activo, pues evidentemente aquí solo medimos entrada y salida de todo el sistema, pues evidentemente los rendimientos de eliminación aumentan muchísimo, sobre todo las columnas azules, que son las importantes para nosotros, pues pueden ver que prácticamente estamos al 100%. ¿Vale? Las concentraciones de entrada es verdad que eran bajas, pero repito, muy por encima del límite de detección de olor, entonces representan importantes de cara al rendimiento de la planta. ¿Vale? Y ya para terminar, pues un poco las conclusiones de este proyecto, básicamente pues nos permitió identificar los contaminantes principales y las concentraciones esperables, lo que nos permite hacer un diseño a medida para nuestro cliente. Nos permitió confirmar que es necesario añadir esta segunda etapa de lavado químico. No lo he dicho antes, pero el cliente evidentemente ya tiene un sistema de tratamiento porque el tratamiento de lodos está. Ellos lo modifican, entonces no tienen lavado alcalino y esto demostró que es necesario añadirlo por el culpa de estos compuestos. ¿Vale? Luego nos permitió ver las ventajas de añadir el sistema de carbón activo. Aquí no se ha visto, pero el carbón activo al final, es verdad que el biofiltro al final a la quinta semana prácticamente alcanza el rendimiento deseado, pero justito, ¿vale? Y entonces viendo que la entrada pues oscila mucho, pues está claro que el filtro de carbón activo lo que aporta es una seguridad extra, que evidentemente es un coste de inversión extra, pero es un equipo que te aporta mucha seguridad y te permite asegurar que siempre vas a cumplir los límites de emisión, ¿vale? Y que tampoco tienes por qué operarlo siempre. Y luego, al final, pues esto significa que podemos definir exactamente las necesidades de este proyecto y al final se corresponde en un sobredimensionado más pequeño de la planta final y eliminación del riesgo. Al final se trata de esto. Evidentemente, estos estudios piloto no son gratis, tienen un coste, pero la instalación de la planta final, que es lo que estamos ahora planificando, pues tiene un coste bastante elevado. Cuando estás hablando de costes muy altos, pues invertir un poco en asegurar que la inversión que vas a hacer es la adecuada o no es la adecuada y ya no la haces, pues sale a cuenta, ¿vale? Entonces es un tema de tiempo y de coste, pero que para inversiones altas, proyectos así indefinidos, difíciles de definir cómo será, que el cliente no sabe cómo será la entrada, pues vale la pena, ¿vale? Y con esto me parece que termino mi presentación antes de tiempo, ¿no? ¿Preguntas? Se va. Hola, Marc. Gracias por la presentación súper clara. Me gustaría hacer varias preguntas. En primer lugar, el lodo del que tú mencionas, ¿de qué proceso se obtiene? Ahí es una depuradora combinada con una planta de producción de biogás. Entonces, por una parte entran lodos de depuradora municipal, no industrial, pero por otro lado en la planta de biogás sí que tratan todo tipo de lodos que llegan de carácter industrial. Entonces, al final es una mezcla de lodo municipal e industrial. Ya, gracias. El biofiltro, tú indicas que idealmente tiene que ser un biofiltro maduro. Esto es porque quien finalmente realiza o promueve las reacciones para minimizar los compuestos odorantes son bacterias. Sí, claro, el biofiltro es un sistema biológico, trabaja hay una parte de absorción física en el material, pero la parte principal es una degradación biológica. El tema del material maduro es porque en estos pilotajes evidentemente tienen un coste, cuanto más largo es el pilotaje más cuesta. Entonces, claro, no vas a esperar 10 semanas a ponerlo en marcha, entonces utilizamos material ya inoculado para que la puesta en marcha sea más rápida. Ya, gracias. Y lo otro, esta es una unidad piloto, ¿cierto? Más o menos, ¿para qué caudal de gas? Este piloto nosotros lo podemos operar entre 100 y 500 metros cúbicos por hora.
100 y Depende 500 del... Pero claro, por ejemplo, la planta, realmente el caudal de la planta, luego claro, ahora por ejemplo lo hemos aplicado para otra, pero tú el proceso puede tener lo que quiera. El proceso tendrá 5.000, 10.000, 100.000 metros cúbicos Exacto. por hora. Nosotros con nuestro piloto conectamos al proceso, en caso de que exista, y cogemos el caudal que necesitamos según las dimensiones. Claro, la planta piloto está construida, entonces tenemos un margen entre el cual hay que operarla con unos parámetros que el día de mañana, si el resultado es bueno, pues tú puedas escalarlo. Tú no puedes operar el piloto con un parámetro que luego cuando lo construyas la planta grande digas es que esto no se puede construir. Claro. Gracias. Y la última pregunta, si es que se puede saber, en orden de magnitud más o menos, un esquema piloto como este para 100 a 500 metros cúbicos por hora, ¿qué orden de magnitud de costo tiene? Es que depende mucho, porque claro, nosotros el piloto, hay una parte que es el alquiler de la planta piloto, que es el coste, digamos, que tenemos nosotros de haberla construido y de mantenerla, y luego hay que adaptar el piloto al caso necesario. Entonces, nosotros siempre decimos lo mismo, con 10.000 euros o 10.000 dólares no vas a hacer un pilotaje de 3 o 4 meses. Claro. Tampoco vas a gastarte 100.000 dólares, ¿vale? Pero entre ese rango todo es posible. Sí, ya. Depende un poco. El coste principal es el día a día del piloto. Durante los 3 meses estar ahí. Entonces esto generalmente lo hace el cliente. Nosotros ponemos los aparatos de medida, facilitamos, coordinamos todo, pero el trabajo del día a día, y es lo más importante, porque al final de 3 meses los datos que tienes son los que tienes. Entonces, si no has tomado los datos bien, si no has sido consecuente con esto, todo se pierde. Sí. Gracias, Marc. Hola, Marc. Francisco Chávez. Muy buena la presentación. Tengo un par de dudas en relación a la depuradora que se evaluó. ¿De qué caudal de afluente era la planta? La depuradora, no sé, ahora no sé exactamente qué caudal tiene, pero no sé si eran como 50.000 habitantes equivalentes o algo así. O sea, una depuradora media, ni muy grande ni muy pequeña. Ah, ok. En relación al sistema, en cuanto a su operación, ¿cuánto es el gasto energético que tiene operar este sistema? Primera vez que veo uno que tiene un sistema de calefacción previo al carbón activado. Este es el gasto principal, diría yo, para el piloto, porque las bombas, o sea, estos sistemas de tratamiento de aire, el gasto principal que tienen son el ventilador, que es el equipo que consume más, y luego las bombas de recirculación de los scrubbers, que son las que consumen. Pero en este caso, como tenemos el carbón activo, pues nosotros decidimos añadir el calentador, porque para que si no, si entras con aire saturado de humedad en un filtro de carbón activo, lo saturas de humedad y deja de funcionar. En la planta real, generalmente, sobre todo siendo una planta de biogás y tal, pues tienen calor disponible, entonces lo haces con energía térmica, no eléctrica. Entonces este calor realmente no es un consumo representativo. Lo que consumen son las bombas y el ventilador del equipo. Entonces depende un poco del tamaño del equipo. La planta aquí real, digamos, es para unos cuantos miles de metros cúbicos por hora. Entonces, básicamente será esto. No te puedo dar el dato, pero son estos dos equipos. No es un coste muy alto porque son 3 equipos relativamente pequeños y el ventilador tampoco es un equipo muy potente. Okay. Y mi última pregunta, en esta depuradora que se hizo este piloto, si hubo reclamos previos a la implementación de este piloto y cómo evolucionaron cuando ya tenían instalado el piloto. No, te digo, el piloto se instaló porque la depuradora va a renovar su sistema de tratamiento de lodos y también quiere renovar el sistema de tratamiento de las emisiones de esta tecnología. Entonces, no es un tema de que hubiera quejas. Ahí sí que, bueno, tienen 2 sistemas de tratamiento de aire, uno para el secado térmico de lodos y otro para la depuradora en sí. Esto era para el secado térmico de lodos. La depuradora tiene su propio tratamiento, ¿vale? Pero ahí no hay problemas de quejas porque solo hay un vecino cerca y la verdad es que el cliente invierte bastante en esto, entonces lo tiene todo bastante controlado. Muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más y si no, agradecemos a Marc la presentación. Muy bien, muchas gracias.